Muy bien, familia, pues ya estamos ahí en capítulo 5 de Santiago. Ya la semana pasada estaba Dani compartiendo con ustedes los primeros 6 versículos de esta epístola del medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago. Y creo que nos deja, parece ser, si tú lo lees cuando terminas de leer estos pasajes de Santiago, la verdad es que parece un poquito comunista el mensaje, te habla de los ricos opresores y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando lees estos pasajes de Santiago y lees de pronto también el libro de los Hechos, pues es fácil entender por qué razón el comunismo tomó como base pues el pensamiento cristiano, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento cristiano tiene que ver con esto de que las cosas eran en común, con la base precisamente en Hechos, cuando dice las cosas eran en común. Luego tiene Santiago, y Santiago como que refuerza este concepto, ¿no?, de comunismo. Pero la realidad es que cuando vas y escudriñas la palabra de Dios de una manera verso a verso, versículo a versículo, y cuando lo analizamos desde una perspectiva cronológica, desde una perspectiva también histórica, gramatical, pues te das cuenta que en realidad el autor, en este caso el medio hermano del Señor Jesucristo, tiene una intención diferente a la que nosotros podemos asumir. Cuando vas a otros pasajes de la palabra de Dios, vas a encontrar ciertos versículos que a lo mejor salen de contexto, y si tú los sacas fuera del contexto pueden interpretarse de maneras que tú quieras que se interpreten. Puedes agarrar versículos que vas a poder interpretar de pronto que la salvación se pierde. Es el caso de la predicación que vamos a estar abordando el día de hoy. Hay versículos que quizás si lo lees en primera instancia va a parecer que la salvación se pierde, porque te habla de el que persevera hasta el fin será salvo, y son pasajes que si nosotros no tenemos un estudio exegético, expositivo, puedes entonces llegar a creer que la salvación, si hablamos de la salvación, se pierde. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la escatología. Quiero compartirte un poquito de qué es esta palabra tan rara que quizás para muchos de ustedes es la primera vez que la escuchas. Resulta que cuando tú estudias teología, incluso hay maestrías, doctorados, la teología es de alguna forma pues una ciencia que estudia todo lo relacionado a Dios. Entonces, cuando vas a la teología, para poder entender un poquito todo este concepto de teología o toda esta ciencia, tienes que agrupar ciertas ramas dentro de la teología. Por ejemplo, si quieres estudiar todo lo concerniente al Espíritu Santo, entonces hay una rama de la teología que se llama neumatología, de donde viene la palabra neumático. Y muchos de estos términos tienen su original griego. Entonces, cuando hablas de neumatología, aire, tiene que ver con el Espíritu Santo. Vas al Antiguo y Nuevo Testamento y vas a encontrar pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca del ministerio del Espíritu Santo. Claro, es en el Nuevo Testamento en donde encontramos una abundancia acerca del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con teología y un área que se llama neumatología. ¿Quieres hablar acerca del pecado del hombre, acerca de lo que nosotros seguimos batallando aún como creyentes? Ni se diga antes de ser creyentes, hijos de Dios. Entonces vamos a tomar otra rama de la teología que se llama amarteología, con H. Amarteología no tiene nada que ver con amor, es con H, amarteología, donde te habla de la condición tuya y mía delante de Dios, amarteología. Pero de pronto quieres saber un poquito acerca de los ángeles, acerca de Satanás, aún acerca de un ángel Gabriel o arcángel Gabriel, Miguel y todos los que la Biblia menciona. Entonces tendríamos que estudiar la rama de la teología que tiene que ver con angeleología. Entonces ves, por ejemplo, los ángeles en el Antiguo Testamento, por ahí Daniel nos dice acerca de Miguel, y este tipo de situaciones que nos permiten agrupar la teología y estudiarla de una manera temática. Sigues avanzando y de pronto quieres escuchar o quieres saber un poco acerca de la salvación del hombre. Es decir, cómo en el Antiguo Testamento, si Cristo no estaba para poder morir por los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento, ¿cómo es que hay creyentes que vamos a ver en el cielo? O sea, creyentes antes de Cristo, ¿no? ¿Cómo ves que Abraham de pronto lo vamos a ver en el cielo y ni siquiera confió en Cristo como su único y suficiente Salvador? Entonces tendríamos que hablar de una rama de la teología que se llama soteriología. No tiene que ver con esotérico, tiene que ver con soteriología, la salvación del hombre. Y así podríamos seguir hablando de diferentes formas en que la teología se estudia, las ramas. Pero si queremos nosotros, fíjate bien, aquí es donde vamos a aterrizar un poquito lo que vamos a leer. Si nosotros queremos hablar de eventos futuros, fíjate bien, de eventos futuros, vamos a tener que hablar acerca de la escatología, futuro, eventos futuros. Cuando vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar en el Antiguo Testamento profecías que tienen su cumplimiento en Cristo. Por ejemplo, tienes a Daniel, es decir, los judíos del Antiguo Testamento, los judíos hasta antes de que viniese Cristo, tenían su propia escatología, la manera de interpretar su futuro, a la luz
de profetas dados por Dios en este Antiguo Testamento. Profetas como Daniel, profetas como Miqueas. Ellos aguardaban la venida del Mesías. Por esa razón, cuando Cristo viene, a ellos les cuesta trabajo entender que Cristo es el cumplimiento de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces tienes la escatología del Antiguo Testamento, pero hay profetas, por ejemplo, como Daniel, que no solamente advierten de la venida del Señor Jesús, advierten también los eventos que van a suceder aún en nuestros tiempos. De manera que el libro del Nuevo Testamento, que quizás más relevante es en cuanto a la escatología o eventos futuros, pues sin lugar a duda es el Apocalipsis. Ahora, del Apocalipsis se ha hablado mucho, del Apocalipsis hay muchas interpretaciones, algunas buenas y algunas malas. Hay interpretaciones alegóricas, hay interpretaciones literales y podríamos meternos en todo este tipo de situaciones que no nos va a dar el tiempo. Por eso digo que creo que la predicación del día de hoy va a tener una parte 2, porque cuando bajas a Santiago, cuando bajas y aterrizas al versículo 7 y 8, lo que está advirtiendo Santiago es hablando precisamente de los eventos futuros. Es la primera ocasión, fíjate bien, más bien, como carta es la primera ocasión que habla acerca del evento futuro más inmediato, como carta. Pero lo que hace Santiago más que otra cosa es remontarse, yo creo que unos 10 años atrás, cuando su medio hermano, el Señor Jesucristo, está en el Monte de los Olivos y está precisamente enunciando el famoso Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, que está en el Monte de los Olivos, ahorita traje unos mapas, ahora sí me quiero apoyar un poquito de la multimedia. Si me estás escuchando por Spotify, lo siento, voy a tratar de desarrollarte todo lo que se va a ver en pantalla aquí en esta predicación. Pero bueno, yo espero que pueda lograr interpretarme. Y si no, pues puedes ir al canal de YouTube y ahí vas a encontrar las diapositivas. Pero él se encuentra en el Sermón del Monte y desde el Sermón del Monte está respondiendo a 3 preguntas. Señor, ¿cómo serán los últimos tiempos? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo caerá el templo? Y desde el Monte de los Olivos está dando, según Mateo, su quinta enseñanza más profunda. Desde el Monte de los Olivos, imagínate, tienes que ver, y por eso voy a apoyarme de algunas imágenes, él está contemplando, el Monte de los Olivos está frente al templo de Dios. Si tú vas a Jerusalén de manera virtual, yo no he visitado Jerusalén de manera presencial, pero algún día queremos ir mi esposa y yo a Jerusalén y conocer esos lugares en donde el Señor Jesucristo caminó. Esos lugares desde donde el Señor Jesucristo enunció grandes enseñanzas. Él está en el Monte de los Olivos y está viendo al frente y como escenario principal tiene el templo de Jerusalén. Y desde ese lugar está hablando de las cosas que van a suceder. Así que cuando Santiago escribe este pasaje, los versículos, en realidad desde el 7 hasta donde termina el capítulo, prácticamente casi hasta donde termina el capítulo 5, él está teniendo en mente el Sermón del Monte. Es lo único que se tiene en ese momento como eventos futuros o escatología. Después vendrá el apóstol Pablo y hablará acerca del rapto. Después también vendrá el apóstol Pedro en sus cartas y también hablará acerca de las señales de los últimos tiempos. Lo mismo el autor a los Hebreos. Y por supuesto en el año 90, el apóstol Juan va a escribir para rematar y para cerrar el canon que hoy tú tienes en tus manos, en tus piernas, va a escribir el Apocalipsis. Ahora, fíjate bien, y aquí es lo interesante, el Apocalipsis no se logra entender sin poder estar estudiando también el libro de Daniel. Eso es lo rico de la palabra de Dios. La palabra de Dios se va complementando. Entonces, fíjate bien, lo que vamos a ver el día de hoy es no otra cosa sino entender cómo la Biblia se complementa. Cómo de pronto nuestro Señor Jesucristo desde el Monte de los Olivos está certificando al famoso profeta Daniel. Entonces, eso es lo padre del libro que tú tienes. Por eso dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es, y dice 2 adjetivos calificativos, viva y eficaz. Y después dice un uso, y más cortante que espada de 2 filos, que penetra, fíjate lo que hace la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, el tuétano, lo que está en el centro de tu hueso. A algunos les gusta el tuétano, ¿no? Hay tacos de tuétano, yo el otro día lo probé, no es de lo mío, pero lo que quiero que entiendas es que el autor a los Hebreos está diciendo cómo la palabra de Dios va penetrando. Bueno, es viva y eficaz porque de pie o de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, se complementa. Aunque fueron 41 autores, a lo largo de 1400 años, esos 41 autores se van complementando. ¿Por qué? Porque el autor final de ese libro que tienes en las manos es Dios, quien usa al Espíritu Santo para poder estar
inspirando a un Moisés con sus 5 libros, a un Salomón. Nosotros, por la gracia de Dios, el día jueves terminamos los 12 capítulos de Eclesiastés, compartiéndolos ahí en el grupo de varones. Pero también en otras ocasiones hemos leído los 31 capítulos de Proverbios, familia. Entonces, este pasaje me encantó porque cuando lo estuve estudiando dije, híjole, es más, hasta el día de hoy no puse atención en quién predica la semana pasada, pero si predica Dani, le voy a pedir el favor, Dani, échame la mano, dame la oportunidad de predicar, porque este es un tema trascendental. Por eso me quería tomar el tiempo de decir, bueno, vamos a ver hasta dónde puedo llegar, tengo aquí la grabación, vamos a tratar de respetar los 50 minutos, pero si no termino, familia, quiero decirte que no dejes de venir el próximo domingo para poder continuar posiblemente la parte 2. Así que ahora mira, con eso en mente, después de que te estoy diciendo todo esto, vamos a leer el versículo de Santiago. Estamos en Santiago capítulo 5, vuelvo a repetir, ya Dani estudió la semana pasada el versículo 1 al 6, te diría, si no lo viste o lo escuchaste, escúchalo, pero no lo grabamos. Así que seguramente le pediría a Dani, pues repítelo ahí en tu casa, ponte frente al espejo y pues trata de compartir para poder tener ahí el pasaje de estudio. Fíjate el versículo 7. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Versículo continuando, punto y seguido, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hasta ahí. Fíjate bien, arranca el versículo 7 del capítulo 5 con un por tanto. Esta palabra, por tanto, es la conclusión de lo que hasta ese momento él viene hablando. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Si tú haces un repaso, por ejemplo, ya desde el capítulo 1 te habla de las pruebas. ¿Ustedes tienen pruebas, hermanos? Aguanten vara. O sea, porque no, en el caso de ellos están siendo perseguidos, pero cada generación va a tener su multicolor o su tipo de prueba. Y aquí el concepto es una prueba multicolor, o sea, diferente prueba. Para ellos están siendo perseguidos, les anima, échenle ganas, les exhorta, hermanos, está padre escuchar la palabra de Dios, pero lo más padre es ser hacedor de la palabra de Dios. ¿Crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Tienen que ser hacedores de la palabra. La sabiduría, ¿qué sabiduría están escuchando? ¿La que viene de lo alto o la sabiduría que viene del mundo, la cual es animal y diabólica? Después te habla acerca del fin de las obras, o sea, tú dices que tienes fe y no tienes obras, hermano, yo dudaría de tu salvación. Muéstrame tu fe y muéstrame también tus obras. Entonces, si te das cuenta, eso habla el capítulo 2, pero sigue avanzando y te habla el capítulo 3, la lengua. ¿Qué tal está tu lengüita? Está bien, algunos de nosotros nos gustan el taco de lengua, pero en el contexto del capítulo 3 es, a ver, ¿qué tanto tu lengüita, que es tan pequeño como el timón de un barco o como una pequeña llama que va a incendiar todo un bosque, hectáreas de bosque? Bueno, así la lengua es un mundo de maldad. ¿Cómo controlas tu lengua? De pronto llegas al capítulo 4, la amistad con el mundo. Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo o se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ya lo hablamos un poquito acerca de esto. En ese mismo capítulo 4, versículo 11, ¿qué tal estás en el área de juzgar al hermano? ¿Cómo lo juzgas? Porque es fácil juzgar al hermano desde una perspectiva que yo no conozco. Es fácil juzgarlo. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la motivación por la cual lo haces? ¿Tienes envidia? ¿Tienes celos? Entonces, el pastor Irra, cuando vino invitado hace unos 15 días, habló acerca de esto de juzgar al hermano. Versículo 13, no os gloriéis del día de mañana. ¿Te acuerdas? No está mal hacer planes. No está para nada mal. Hasta te exhorto a hacer planes. Lo que está mal es cuando en tus planes no incluyes a Dios. ¿Por qué dices mañana vamos a hacer esto, vamos a traficar? Habíamos dicho que es la palabra traficar, vamos a comerciar, cuando en realidad no sabes qué te depara el día del mañana.
Porque la vida, dice, es como la neblina. Y te acuerdas que habíamos hecho referencia a los proverbios, a algunos otros pasajes en el Antiguo Testamento, como hasta yo de alguna forma les desanimaba, pues chavos, ¿para qué construimos? Pues la vida es como la neblina, ¿no? La vida se desvanece. Pero aun cuando no sepas cuándo te vas a ir de este mundo, a menos que estés pensando, tengas un pensamiento suicida, Dios no lo quiere, y si es el caso, acércate con nosotros. Pero si no lo sabes, de igual forma tienes que planificar. Siempre con la base de decir, si Dios quiere. No de labios para afuera, como ya nos enseñaron desde chavitos, sino realmente de un corazón que entienda que Dios tiene en nuestras manos nuestra vida. Y un día puede decir, vámonos. Te quiero decir que hoy está en el hospital un chico que se llama Saulo, de la iglesia de Querétaro. No voy a decir que era de la iglesia de Querétaro, hijo de una miembro de la iglesia de Querétaro, que según esto entiendo que conoce al Señor desde chavito, pero Dios le ha estado llamando, Fue algunas veces a la iglesia, consejería. Hace 3 semanas se cayó de un edificio del 3er nivel, no cayó de cabeza, si no hubiera muerto ahí reventándose su cabeza. Cayó cual bulto y se rompió unas costillas y hoy está entre la vida y la muerte porque se rompió varias costillas. No lo pueden intervenir porque tiene peritonitis. Y uno dice, híjole Dios, ten misericordia de él. No tienes otra cosa hoy más que orar y que Dios se apiade de él. Y no lo voy a juzgar de que es que ya ves, yo no sé cuál ha sido su caminar. Yo no sé cuál es el propósito de Dios. Lo que sí sé es que a veces esas cosas me advierten para entender, la vida es así. Hoy planificas, quizás el miércoles voy a Zacatecas a llevar a mis papás, tiene un congreso, es posible que vaya porque mi papá ya está en una edad en donde pues ya le cuesta trabajo manejar, yo lo había dicho en una de las predicaciones, y con Shana le digo, mira, yo creo que lo voy a tener que ir a dejar a él y a mi mamá. Familia, eso viene hablando Santiago. La vida es como la neblina. Hoy estás aquí por la gracia de Dios. Levantaste, o más bien estabas en tu camita, abriste los ojos. El hecho de abrir los ojos, familia, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Yo ponía el día de ayer sábado, hermanos, quizás hace un año o hace algunos años amanecías todo crudo. Y con esa cruda moral, no, ya esta es la última vez. Familia, aún a pesar de lo que Dios, o más bien aún a pesar de las decisiones, muchas de ellas decisiones equivocadas que tomaste en el camino, Dios por su gracia, solamente por su gracia te tiene sentado en este lugar, o amigo que me escuchas, te tiene escuchando esta predicación. Pero la realidad es que pudiste haber adelantado unos años antes que nosotros, pero hoy estás aquí escuchando un mensaje. Así que Santiago te exhorta un poquito, familia, están vivos por la gracia de Dios, no está mal que planifiquen, pero pongan en sus planes a Dios. Así que no os gloriéis del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y cuando aterrizas en el capítulo 5, contra los ricos opresores. ¡Ay! Así que por esa razón el versículo 7 arranca diciendo, por tanto, hermanos, no sé qué situaciones por las que estén atravesando estos creyentes de esta primera generación de esta iglesia. Este creyente del siglo I, no sé cuáles son las cosas por las que estén batallando, qué tipo de prueba tengan. ¿Qué tipo de advertencia han captado y han dicho, híjole, sí, yo la verdad planificaba, pero no tenía a Dios? O sea, no sé cuál sea el caso del lector del siglo XXI sentado en esta silla en la IBM El Marqués. No sé cuál sea tu caso, familia. Cada uno trae su propia prueba, su propia dificultad. Quizás también, y obviamente, y es para celebrar sus hermosas bendiciones, porque también Dios nos bendice. Algunos tenemos la salud después de un tiempo en donde veníamos complicado. El día lunes o el domingo, ya no me acuerdo, operaron a Tania. Y Tania estaba, la verdad es que los que le conocemos, pues estaba nerviosona, ¿no? Hoy está vivita y coleando. Así que el buen Irving pues está contento. Ay, gracias a Dios, ¿no? Esa es una gracia de Dios. Así que puede ser que estás pasando una prueba, quizás puede ser que recibiste o estás agradecido porque en tu imaginario no pensabas que Dios te bendeciría con, y ponle tu bendición. No sé cuál sea el caso para nosotros, familia. Por tanto, obviamente Santiago está teniendo en su mente cuando escribe el por tanto es, miren, después de lo que les vengo hablando, continuando dice la palabra de Dios, hermanos, o sea que nuevamente el énfasis es a creyentes, no es a gente fuera de la iglesia, es a hermanos, es a la familia en la fe. Así que Santiago te está escribiendo a ti y a mí. Por tanto, y ahí ponle tu nombre, por tanto, Paco,
por tanto Irving, por tanto Elia, por tanto Moni, por tanto Irving, por tanto Julián, por tanto Shana. Y dice la palabra de Dios, tened paciencia. Ahora mira, esta palabra ya la escuchamos, de hecho en este pasaje que vamos a leer, si es que no acabamos, te adelanto, la palabra paciencia aparece en este versículo, en este pasaje 5 veces. Ya en el capítulo 1 habíamos hablado, hermanos, tengan paciencia, dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Solamente que la paciencia del capítulo 1, verso 3, es una palabra griega que es upomone. Y ahí es donde vamos a entender, y yo espero no enredarte mucho, porque tampoco es mi intención enredarte, pero ahí es donde entiendes la riqueza de que este libro, como todos los otros 26 libros que conforman el Nuevo Testamento, fueron escritos en griego. Porque cuando entiendes en qué idioma fue escrito, puedes entender ciertas palabras que en el castellano nos cuesta trabajo entender. Dice la palabra de Dios, por tanto, amad los unos a los otros. Hoy lo puedo entender en mi español, sí, amar. Claro, yo amo a José. Y se entiende, ¿no? Un amor de hermanos. Pero si fuera en el griego, entonces se clasifica el amor en 3 tipos de amor. Está el amor eros, es el amor que le profesas a tu esposa, de donde viene la palabra erótico. Es un amor que no voy a tener con mis hijos a menos que sea un depravado. Así que yo amo a mi esposa, pero no la amo de la manera que amo a mis hijos. Porque el amor eros que profeso con mi esposa, con mis hijos, es el amor fileos. De donde viene la palabra filántropo. ¿Qué filántropo es esta persona? ¿Cómo ayuda al prójimo? El amor que tengo a mis hijos es el amor filántropos. Los amo porque son mis hijos. Pero al mismo tiempo mi esposa recibe el amor filántropos. Flaca, ¿en qué te ayudo? A lavar platos no es lo mío, pero si es la manera manifiesta de mostrar mi amor, ni modo, a lavar platos, ¿qué va a hacer? Entonces el amor eros, el amor fileos, pero hay una clase de amor que Dios manifiesta a nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su, y no dice fileos, no dice su eros, su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor que viene de parte de Dios, el amor de Dios. Ese es el amor que se describe en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se goza de la verdad, mas no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero fue escrito en griego, hermanos. Entonces, cuando llegas a la palabra, por tanto, aquí lo que veíamos, hermanos, tened, y dice paciencia. Y esta palabra paciencia es la palabra macrotumia, una palabra restaurante. Aquí que nos gustan los restaurantes, puede ser. Hoy te voy a dar algunos nombres como para que, mira, no suena mal. Luego uno se está, ¿cómo le pongo el nombre a mi negocio? Macrotumia, largura de ánimo. Ropa macrotumia, ¿no? Una ropa que te queda bien, no importa, largura. Lo puedes también ahí si quieres, pero suena bonito. Pero macrotumia tiene que ver con largura de ánimo. Que tu ánimo, a pesar de las circunstancias, se equilibre, vaya. Por eso dice, por tanto, hermanos, tened largura de ánimo, tened paciencia. Ahora, ¿hasta cuándo esta paciencia? Y dice, hasta, para el soltero, hasta que te cases. Paciencia, largura de ánimo, porque si te casas no va a ser la diferencia en ti. Algunos creen que van a ser completos hasta que se casen. No hay ningún pasaje que diga eso. Si hay pasajes en Génesis 2, cuando nos dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, será una sola carne. También nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero no es el objetivo de tu vida, no tendría que ser el objetivo de tu vida. Por tanto, tengan largura de ánimo hasta que salgan de sus deudas. Ay, hasta ahí ya salí de mis deudas. No. ¿Hasta cuándo vas a tener esa largura de ánimo? Porque cuando estás con una deuda, pues estás ahí, ¿y cómo voy a llegar a pagar la renta? Y luego se me vienen los gastos de la despensa, encima septiembre viene la entrada de los niños a la escuela. Entonces, hasta que salga de las deudas voy a tener largura de ánimo, ¿no? Por tanto, tengan largura de ánimo hasta, y entonces introduce el concepto del cual vamos a estar estudiando el día de hoy, hasta la venida del Señor. Y entonces aquí entramos a la parte de la teología que estudia los eventos futuros, que es escatología. Acuérdate de la palabra escalar, porque a mí a veces hasta a mí se olvida, yo lo que hago es relacionar palabras. Escatología. Si te gustaba el ska en tus tiempos, incluso hasta hoy también hay ska cristiano, escatología, y nada más le agregas la logía, ¿viste?
Así que nos dice hasta la venida del Señor. Mira, cuando tú lees el versículo 8, si te das cuenta es igual, podríamos decir en términos coloquiales, es la misma gata pero revolcada. Porque dice el versículo 8, tened también vosotros, ¿y qué dice? Largura de ánimo, macrotumia o paciencia, y dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fíjate qué interesante, ¿ves? Así que tú me puedes decir, oye Paco, pero ¿cómo el versículo 1 y 2 se va a llevar 2 predicaciones? Porque solamente ahorita estamos viendo la punta del iceberg de un evento y te dice hasta la venida del Señor. Cada generación, familia, es responsable de aguardarse hasta la venida del Señor. Cuando leamos Mateo, yo hubiera dicho, los apóstoles, seguramente el presidente de los incrédulos, pues Tomás, porque ya saben que Tomasito siempre fue el incrédulo, como a veces también nosotros, ¿no? Y yo creo que por esa razón nuestro Señor Jesucristo escogió a Tomás, porque representa muchas veces a nosotros. A ver, Señor, dice en Juan capítulo 14, hemos estado contigo este tiempo, ¿cómo sabemos el camino al Padre? ¿Qué responde Jesús? Tomasito, he estado con ustedes un buen tiempo y me preguntas eso. Pero yo te digo, bendito Tomasín y benditas las dudas, porque a través de la duda de Tomás, que se animó a preguntar, encontramos Juan 14:6. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué otra cosa hizo Tomasito? Cuando resucita Jesús y está ahí en Jerusalén, se presenta con los 11. Tomás en la primera aparición no está, le dicen, en la segunda no lo creo. ¿Hasta cuándo va a creer Tomás? Hasta que pasa su dedo por las llagas. Y entonces Jesucristo, ¿qué le responde al Tomasito? Mira, qué bueno Tomás que crees, pero más bienaventurados son los creyentes de la IBM El Marqués, porque no vieron, no tocaron y sin embargo creen. Pero gracias Tomás, porque por tu incredulidad hoy tenemos respuestas certeras. Así que yo creo que Tomás está en el Monte de los Olivos, y cuando termina el versículo, capítulo 23, que ahorita lo vamos a leer, es como que, a ver, la cosa se pudre acá, la cosa no va por buen camino. Y entonces dice, y los apóstoles preguntaron, dinos cuándo van a ser, o cuáles son las señales de los últimos tiempos. Yo hubiera ido un poquito más y a lo mejor, Tomás, si tuviera una máquina en el tiempo, oye, pues ya que estamos, sabemos que tú eres el que pregunta todo, el que tiene duda de todo, pues ya pregúntale qué año viene. Pues ya para saber, mira, viene en el 2022 y por ahí anda bueno, ya gracias a Dios pidió disculpas, que bien alucine este cuate, hasta tiene un apellido bien alucine. No, pues que viene el 2023. No, perdón, no, pues sí me equivoqué, es que yo interpreté a Daniel y este es un profeta, este es un pastor que le encanta la escatología. Así que cualquier evento que pasa en Medio Oriente ya está ahí. ¿Viste como ese meme de Juan Gabriel que está como con un sombrerito de bombín y está en el árbol como así? Y hasta tienen su meme. Aquí tenemos al pastor, vamos a ponerle Paco a Lucy, ¿no? Esperando a ver qué va a decir, porque tengo que decirte que la escatología vende. La escatología, por alguna razón, nosotros somos bien morbosos. Pues no, algunos de ustedes hasta iban con, ay, para que me lea el café. O compraban el periódico del domingo y ¿dónde abrían? No, es que quiero saber cómo anda Querétaro en la presión política y en la cuestión. Mangos que te ibas a la última sección y horóscopos. Yo soy de Piscis, por cierto, 14 de marzo, Piscis. ¿Quién levanta la mano conmigo? ¿Quién es Piscis? Bueno, y ahí vas en Piscis. Y algunos, no, pues que yo soy Cáncer. Y algunos iban más allá, ¿no? No, es que Cáncer y Piscis no se llevan porque mira, Cáncer es así. Tengo un amigo, si me escucha, un argentino, que no se ha convertido, pero es mucho de eso, de los signos zodiacales. No, es que mira, Paco, ella es y empieza sus condas. Aquí yo digo, ay, señor. Pero te quiero decir, la gente lo cree y es cierto, ¿eh? O sea, te tengo que decir que es cierto. Por esa razón, desde el Antiguo Testamento, Dios lo condena. Porque esas cosas que pueden suceder es que te va a pasar y pasan. Así que, ¿cómo te puedo decir, no, eso no le creas, brother? Es cierto. Y yo te puedo decir la razón por la cual es cierto. Entonces, siglo XVI, siglo XVII, mientras estaba descubriendo América, mientras nuestros antepasados andaban en chones, tenías a un profeta francés de apellido Nostradamus. ¿Han leído las profetas de Nostradamus? No saben que la Virgen, que son bien morbosos, son bien morbosas. Tengo algunas que al fondo se están riendo porque saben su pecado. Yo también, no te preocupes, Eli, yo también era de esos pecadores que andaba ahí, ¿no? Familia, eventos futuros
nos llama la atención. Eventos futuros vende. Entonces llega a ocurrir un suceso, y normalmente en Medio Oriente, porque quiero decirte que todo se va a gestar allá, híjole, brother. Y si tienes conocimiento de lo que dice la Biblia respecto a los eventos futuros o a la escatología, hay cosas que dicen, híjole, caray. Familia, Santiago está advirtiendo a los hermanos que están en la dispersión, unos 10 años después aproximadamente de lo que se habló en el Monte de los Olivos. Tengan paciencia. ¿Hasta cuándo, Santiago? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto voy a aguantar al hermano que anda juzgándome? ¿Hasta cuándo voy a aguantar esta prueba? ¿Hasta cuándo voy a aguantar a mi esposa que le gusta el taco de lengua? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a hacer planes? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Así que fíjate, para esto, lo que hace Santiago, hablando de la paciencia, va a traer a colación 3 ejemplos. La primera es una analogía. Y la analogía está inmediatamente al versículo 7. En el versículo 7 termina hasta la venida del Señor y entonces mete una analogía. Y la primera que utiliza es la analogía de la siembra, del sembrador. Dice que el sembrador está esperando las lluvias, la lluvia temprana, para después estar con paciencia esperar la lluvia tardía. Esto tenía que ver un poquito con aquella época. Los judíos tenían entonces, los campesinos de aquella época esperaban por ahí del mes de septiembre, octubre, las primeras lluvias, las lluvias tempranas, que eran las que precisamente preparaban el terreno. Pacientemente esperaron algunos meses más para que en el año siguiente, en el mes de marzo, en el mes de abril aproximadamente, llegarían las lluvias tardías, que precisamente eran las que iban a abonar o iban a regar la siembra en ese momento. Así que por esa razón estaban esperando con paciencia, anhelando, porque entonces después de las lluvias tardías iban a estar aprovechando, iban a estar disfrutando de la cosecha. Ahora, el segundo ejemplo que también nos dice Santiago es acerca de los profetas, la paciencia que los profetas nos enseñan a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y finalmente estamos hablando del tercer ejemplo, que es encarnado a través de Job. El primer libro que se escribió, el libro de Job, es el libro que nosotros, el primer libro que podemos nosotros tener registro cronológicamente. Job nos habla mucho acerca de la paciencia. Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si algo tenemos que aprenderle de Job es la paciencia. Ahora, todas estas analogías las está interpretando a la luz, o las está trayendo a colación a la luz de la venida del Señor. Pero te vuelvo a repetir, la venida del Señor estaba en relación con el Sermón del Monte, lo cual encontramos en Mateo capítulo 24. Es el sermón que el Señor Jesucristo da a todos sus apóstoles y a las multitudes, hablando de las cosas que han de venir. Vamos a Mateo 24 y fíjate, dice ahí la palabra de Dios. Jesús predice la destrucción del templo. Sí me acompañan, ¿verdad? Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, en el versículo 37 del 23, los últimos 3 versículos del capítulo anterior, dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Sí, me copian ahí, ¿no? Sí. Él está en Jerusalén, obviamente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Analogía, y tú no quisisteis. Versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que termina con eso. Yo imagino a los dos así como que, a ver, ¿de qué estás hablando? Los lleva entonces, fíjense, ahí está el Monte de los Olivos. Acá está la colina del Calvario, acá tenemos el templo, en este lugar. ¿Ok? Por esta puerta es la famosa entrada a Jerusalén, ¿viste? Cuando le empiezan a gritar, Hosana, y algunos ya saben, tienen experiencia porque hicieron la peregrinación, y pues ponían sus plantitas, bueno, para que vean por qué lo hacían, ¿no? Así que Jesús se los lleva al Monte de los Olivos. Abajito del Monte de los Olivos está el huerto del Getsemaní. ¿Qué pasa en el huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan? Él va a llorar, gotas de sangre va a orar y dice, chavos, acompáñenme, voy a orar, y de pronto sale, híjole, chavos, ¿cómo que no pudieron aguantar? Bueno, todo está sucediendo y desde el Monte de los Olivos él está viendo
los hermosos edificios. Obviamente el templo, la Torre Antonia, obviamente también el hipódromo romano. Está viendo unos edificios padrísimos. El templo donde vive el rey, el faraón, el rey. Y fíjate, esta es una fotografía hoy. Incluso también ya hay una capilla aquí católica, que es precisamente, esto sería el huerto del Getsemaní, así que por acá anda el Monte de los Olivos. ¿Okay? Desde ahí, vamos a tener otra imagen más, es un poquito más desde afuera, el torrente de Cedrón, pero aquí se ve, esta está un poquito pixeleada. ¿Qué es lo que se está viendo de aquí hacia acá? Bueno, lo que está viendo de ahí hacia allá está viendo eso. Claro, eso sí actualmente, ¿no? Tú entiendes o pones Jerusalén hoy en día, inmediatamente te aparece el domo de la roca. Es dorado, está de hecho bañado en oro. O bueno, tiene recubrimiento en oro. Hay una piedra, por eso llaman el domo de la roca, donde dicen hoy los musulmanes que de ahí partió Ismael, ¿verdad? Iba a decir Isaac, Ismael. Que es la roca donde también la palabra de Dios dice que se sacrifica o está a punto de sacrificarse Isaac. Por acá estaría el templo entonces, y por acá, por esta zona, está el famoso Muro de los Lamentos. Es lo único que queda del templo de Jerusalén. Eso es importante hoy entender. Tú has visto fotografías de Jerusalén en donde de pronto están algunos judíos y están lamentándose. Se le llama el Muro de los Lamentos. Ya has visto, ¿no? Judíos con sus caireles, judíos ortodoxos, y están ahí, ponen ahí entre las ranuritas sus papelitos como sus peticiones. Es lo único que queda del templo. Así que lo que está pasando en ese momento es... Jesús está ahí y desde ahí está diciendo lo que vamos a leer. Esto quiero que me sigas porque es importante para entender lo que está pasando. ¿Va? Entonces, dice la palabra de Dios continuando, dice, y estando él sentado, ¿en dónde? En el Monte de los Olivos, de ahí adquiere el famoso mote, el Sermón del Monte. ¿Okay? Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo... Y entonces hay dos preguntas, hay tres preguntas, pero aquí solamente refieren dos. Hay un pasaje paralelo que lo encontramos en Lucas, en el capítulo 21, y ahí es otra pregunta un poquito más fíjate, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, aquí hay dos preguntas en una. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas. Ahora mira, eso escribe Mateo en el año 50 más o menos, ¿ok? Santiago se escribió antes, unos 5 años antes, pero recuerda, Mateo está registrando lo que sucedió en ese momento, o sea, cronológicamente hablando está recorriéndose un poquito más respecto a Santiago. Después dice el versículo 5 del capítulo 21 de Lucas, no lo busques, te lo leo, pero es el pasaje paralelo, dice Lucas 21:5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Está hablando del templo. Versículo 7, y le preguntaron diciendo, maestro, y aquí está la tercera pregunta que no registra Mateo, pero dice, ¿cuándo será esto? ¿Qué es esto? Porque la pregunta es, ¿cuándo será esto que tú dices que se va a destruir el templo? ¿Cuándo va a suceder esto? Sumado a las dos preguntas de Mateo capítulo 24, a ver, danos las señales de los últimos tiempos. ¿Cuándo serán estas cosas? Versículo 7 de Lucas 21 dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Que es la misma pregunta que ya veníamos anticipando en Mateo capítulo 24. ¿Cuándo? Es decir, está viendo desde ahí ese hermoso templo que hoy no existe y dicen, de cierto les digo, chavos, vamos al mapa general, que ese templo se va a destruir piedra sobre piedra. Mira, escatología. Por eso los apóstoles le preguntan, ¿y cuándo va a suceder eso? Y continuando el pasaje dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Salud. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no respondiste a la pregunta específica de los discípulos? ¿Cuándo va a suceder esto? Y es como que se va por la tangente, ¿viste? O sea, no responde. Responde a la segunda pregunta de cuáles van a ser las señales, pero no responde de cuándo va a ser destruido el templo. Mira, vamos a ver si se alcanza a ver y si hay audio. Esperemos. Si no hay audio, no se preocupen, pero lo pueden encontrar
Byte, yo se los mando el link. Y si no, pues está lento esto, así que vamos a ver. El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestiu Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes.
Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Bueno, familia, en el año 70 se cumple lo que Cristo había dicho. Ahora, del año 70 al 2023, el templo sigue destruido. Del año 70 al 2023, lo único que quedó fue el famoso Muro de los Lamentos. Por eso que los judíos van, aun cuando hay un judío que nació en México, pero tiene sangre judía, va a haber la posibilidad para por lo menos una vez en su vida viajar a Tierra Santa. Ir al Muro de los Lamentos, poner su papelito con la idea de reconstruir el Templo de Jerusalén. Actualmente está la Universidad del Templo en Jerusalén. Si algo tiene el judío del mundo, mayormente tienen esto. ¿Qué les sobra? He aquí uno de los sueños más anhelados por el judaísmo, el tercer templo de Jerusalén. Se trata en todo caso de una maqueta, ya que el templo jamás se ha construido. Y es que, según algunas tradiciones ortodoxas judías, este será fruto de la obra divina, y el hombre no puede en ningún caso participar en su construcción. A pesar de su filiación ortodoxa, Yehuda Glick, director del Instituto del Templo, no está de acuerdo. La Torá nos ordena levantar el templo. Los que creen que el templo descenderá de los cielos por arte de magia o elemento cósmico eluden el precepto bíblico de prepararse y participar en la construcción. Glick se ha puesto manos a la obra. Su Instituto del Templo ha comenzado a confeccionar las ropas para los que, según él, serán los futuros sacerdotes. En el museo situado junto al instituto se exhiben, además, algunas de las piezas para los oficios. Glick pertenece a una corriente mesiánica identificada con la ultraderecha israelí que reivindica como propia la zona en la que se hallaría el tercer templo. Pero esto es Jerusalén y, por supuesto, no se trata de un sitio cualquiera, sino de la zona en la que, tras la visita de Ariel Sharon en el año 2000, estalló la segunda intifada. Es la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán y el corazón espiritual de la demanda palestina de un Estado independiente. Así que judíos en todo el mundo envían dinero porque ellos saben que en algún momento dado, cuando los musulmanes firmen un tratado de paz, entonces van a levantar el templo que fue destruido en el año 70. ¿Y qué ocurre con eso? Entonces las profecías se van a ir cumpliendo en cascada. Pero antes de que eso suceda, hay unas señales antes del fin. Así que tienes a los judíos mandando dinero y la Universidad de Jerusalén o la Universidad del Templo tiene todo preparado. Tiene los efod, tiene los mantos sacerdotales o los vestidos sacerdotales, tienen todo lo que tiene que ver para precisamente ejercer el sacrificio. Tienen una vaca color, como diríamos, pelirroja, una vaca alazana que forma parte de cuando tú vas a Levítico, tienen que entonces ellos, una vez que se construye el templo, entonces dedicar el templo. Tienen que también y están esforzándose ahorita por saber cada judío, si es un judío mexicano, pero de qué tribu eres, tribu de Leví, tribu de Judá, porque solamente de la tribu de Leví van a ser los que van a ser responsables de la adoración en el templo. Hermanos, hoy hay muchas cosas que quizás desconoces, por eso la importancia de ver esto. Así que cuando Jesucristo le dicen, danos las señales de los últimos tiempos, la primera señal, se va a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces veíamos en el documental que lo que hicieron Tito lo que quería hacer, bueno, vamos a dejarla, no vamos a meternos con ella, pero tienes a los soldados romanos que quieren enriquecerse, entonces empiezan a poner alrededor del templo tablas para empezar a incendiarlo y poder entonces, porque el templo tenía sus decoraciones en oro, fundir el oro y junto con eso revientan las rocas y el templo queda destruido, se llevan el oro. Familia, eso sucede en el año 70 y quienes lo registran, ningún escrito en el Nuevo Testamento está registrado esto. Porque el interés de Dios en el Nuevo Testamento es enfocar en la parte espiritual. Pero bendito el Señor que también había historiadores como un Flavio Josefo que registran lo que ya Jesucristo había advertido, familia. Ahora, esta es una primera parte, ya estamos en la raya del tiempo, ya estamos a nada de acabar esta predicación y no hemos avanzado.
Lo que quiero que te vayas por este momento es la palabra de Dios a través de Cristo empieza a advertir las cosas que han de suceder. Año 70 sucede esto. Es año 2023 y no se ha reconstruido el templo. Recién en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si tú sabías, pero los judíos andaban como errantes. En 1946 se constituye la ONU y la ONU finalmente, te fallaría si digo que fue en 46 o 47, pero antes de los 50. La ONU registra públicamente y a nivel mundial, a partir de ahora, Israel tiene su propia tierra. Por eso el problema con los musulmanes. Todo gira en torno a lo que pasa allá. ¿Se dan cuenta, familia? Así que cuando Jesucristo, me voy a adelantar un poquito para cerrar, en ese mismo capítulo 24, versículo 26, dice, así que voy a saltarme esto con la idea de que la próxima semana podamos ver un poquito las señales de los últimos tiempos. Verso 25, lo leo un poquito, dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad aquí en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente, ¿cómo es el relámpago? Estábamos yendo a Sani el día viernes y mi esposa, mira los fuegos pirotécnicos, ¿no? Pero ya cuando estábamos manejando por el descampado, pues no eran juegos pirotécnicos, eran rayos, ¿no? Y después dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿cómo es eso? Rapidísimo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así será la venida del hombre. ¿Qué es esta palabra? Con esta termina. Esta palabra venida es la misma palabra que aparece en Santiago capítulo 5 versículo 7. ¿Hasta cuándo, Santiago? La paciencia, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Hasta la parrousia de Cristo. Hasta la venida de Cristo. Esta palabra venida es la palabra parrousia. Ahí te va otro nombre para restaurante o para negocio, parrousia, venida. Ahora mira, esta palabra parrousia es la palabra griega de venida. Hoy nosotros la agarramos, es que viene la segunda venida de Cristo. Y sabes, a veces nosotros la confundimos con el rapto. Son dos cosas distintas, pero van acompañadas. Prácticamente viene el rapto, nos lleva el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 2, lo registra, Pablo lo registra por primera vez a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados, pero no es la segunda venida de Cristo. Porque la primera venida de Cristo vino en calidad de siervo. Sus plantas de sus pies tocaron la tierra. Caminaron 33 años. Lo llevaron a la cruz. Como cordero fue llevado al matadero, registra Isaías 52, 700 años antes. Enmudeció, no abrió su boca. Fue desfigurado de tal manera que era irreconocible. Pero ahora Jesucristo dice, y voy a venir por segunda vez. Solamente que la segunda vez voy a venir a juicio. Antes vine como siervo, ahora vengo como rey. Pero antes de la segunda venida, antes de la parrousia, me llevo a mi iglesia. Y cuando veo todo lo que está pasando y cuando veo todos los dolores de parto, anticípense. Cuando vean estas señales, cuidado. Y entonces veo este mundo caído, veo que el amor de muchos se enfriará y digo, Dios mío, por una parte, gracias Dios, me entristece, pero por otra parte, Maranata, sí ven Señor Jesús. Es diferente a la parrousia. La parrousia es la venida, pero puede ser la venida de un ser importante. La primera vez que un antropólogo registra esta palabra parrousia, venida, no tiene nada que ver con Cristo. En el año 3 antes de Cristo, este antropólogo alemán, Gustavo Adolfo Disman, registra que por primera vez aparece la palabra griega parrousia. Esta palabra mostraba que ya había aparecido en el siglo III antes de Cristo para describir la visita de un rey o un dignatario a una ciudad, una visita organizada para mostrar la magnificencia del visitante a la gente. Se escuchaba que el emperador en Roma nos gobernaba, escuchábamos que hasta su rostro brillaba, pero no le conocíamos. Pero de pronto un día el dignatario romano, emperador romano, se dignaba a bajar a una provincia sucia como Jerusalén. ¡Wow! La parrousia del emperador. Entonces se decoraba todo, como no sucede ahora, ¿no? Va a venir el gobernador. Pintamos las calles de los héroes, perro que pasa hasta lo pintas porque va a venir ahí el gober precioso, ¿no? Dirán en Puebla, wow, viene la parrousia, la venida, lo vas a ver tangiblemente, lo has visto hasta ese momento en redes sociales, lo has visto en la televisión, lo has visto nada más, pero no lo conoces.
Tú lo ves y parece que es un tipo chaparrito como de estatura, pero cuando conoces a Mauricio Curi, un tipo es alto. Y las chicas, ay, qué bonitos ojos, ¿no? Ya lo ven y toda la cosa. La parroquia de Mauricio Curi acá en Los Héroes. La venida, físicamente. Así que Santiago está diciendo, ¿hasta cuándo van a aguantar? Hasta que físicamente se aparezca. No es un cuento de hadas, familia. No te quede esa idea de un cuento de hadas. El buen Jaimito Maussan, el día lunes o la semana pasada, ¿a qué se presentó ante el Congreso? Y sabes, te soy honesto, yo lo creo. Pero todo esto es una maquinación. Hace 2 meses o 2 años, no recuerdo, militares se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos diciendo, revelando lo que sucedía en la famosa zona 51. Ustedes lo saben. Hermanos, estas cosas están sucediendo y tienen que suceder y se van a seguir escuchando, porque cuando yo veo lo que está pasando en este mundo, la parrousia del Señor, el Señor viene. Pero Pablo ya no dice parrousia, porque es la venida de cualquier dignatario, ahora dice Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Ahí te va otro nombre para negocio. Entonces ya tienes parrousia, macrotumia y Maranata. La más santa es Maranata. Ya no es el dignatario viene, no, Maranata es Cristo viene. Hermanos, me despido. Maranata. ¿Cómo cierra Apocalipsis, Juan? Estoy aquí en la cárcel, recibiendo revelación, cualquiera que añada o quite, siquiera una jota, una letra, un punto, el tal sea maldito, sea anatema. Hermanos, Maranata, el Señor viene. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? Así que tengan paciencia, hermanos. Tienes una prueba, a veces hay desánimo, bienvenido al club, hermanos. Yo veo la televisión y digo, ¿a dónde va este mundo? Los libros de texto gratuito, podríamos meternos en debate. No me entristecen la nueva escuela mexicana, hermanos. Porque la respuesta para ti sería homeschool, está bien. Pero el corazón de tu pequeño va a seguir siendo igual de pecador que si va a esa escuela pública. ¿Qué diferencia hay? Adán y Eva vivieron en un hermoso jardín, el jardín del Edén, y terminaron pecando. O sea, no me preocupa la nueva escuela mexicana, no me preocupa el homeschool, no me preocupa la escuela laica, no me preocupa que vayan a mis hijos a una escuela cristiana, universidad cristiana, no. Me preocupa que Satanás sea tan astuto que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, nosotros seamos engañados en nuestros sentidos. Porque puede ser que no, es que la escuela nueva mexicana, ve lo que les enseñan. ¿Cuánto tiempo gastan tus hijos en este aparatito? Es que esos libros no, mejor estos. Te hablan de Dios. El buen Juditas Iscariote estuvo al lado del maestro, hermano, al lado del maestro, siendo su tesorero, y no le vendió por algunas piezas de plata. Así que, hermanos, en el amor del Señor, les animo a que no sé cuál sea tu prueba, pero aguanta. Hoy estamos más cerca que hace 2000 años. El Señor viene. Y sabes las promesas que Dios te da, estamos del lado de la victoria. Hermanos, estamos del lado de conocer toda la película, ya sabemos toda la película. Hoy acabamos esta primera parte. Termina el versículo 8. Tened también vosotros paciencia. Dice, y afirmad, y aquí viene la instrucción. Porque con todo esto dices, no, pues ya se pudrió la cosa, ya estamos en la silla, doy. Pero dice Santiago, porque sabe cómo nuestro corazón de gallina, como el mío, dice, Paco, afirma tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Donde se asientan los pensamientos, ¿no? Afirma tu corazón. Ahora la pregunta sería, Santi, ¿y cómo lo afirmo? No te preocupes.
Porque hay más versículos adelante en donde se nos dice cómo afirmar vuestros corazones. Así que jóvenes, afirmen sus corazones. Padres, afirmen su paternidad. Esposos, afirmen su matrimonio, porque el Señor está cerca. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a ver un poquito más adentro. Y yo sé que nos tardamos un poco en esto, pero era necesario. ¿Amén? No se vayan de este lugar. No, pues ya, no. Ánimo, hermanos, ánimo. Vamos a echarle ganas a esto. Estás aquí solamente por la gracia de Dios.